para después subir. Entonces, repaso para la preparación de la prueba 1. ¿Qué temas tenemos aquí que recordar? Bueno, lo que viene especificado en apunte 1, 2 y 3. ¿Ya? El apunte 1 era el sistema de coordenadas, el apunte 2 era de cónica, y 3 era ya de funciones, límites y continuidad. Entonces, bueno, el apunte 1 tiene que ver con sistema de coordenadas, eso es una descripción bastante general de los sistemas de coordenadas. Y bueno, y más importante por mientras, en este momento, de usar, y eso que tienen que recordar con más precisión, es el sistema de coordenadas cartesiano. Esto, decíamos, eso como representa un rincón de una pieza, ¿ya? Entonces, un punto se determina mediante su distancia a los planos. Distancia al plano XY es el Z, distancia al plano X y Z, distancia al plano ZX es el Y, y hacia atrás, distancia hacia el plano ZY es el X. Si nada se dice, yo le dije que siempre iba a considerar este ordenamiento de los ejes X y Z. De alguna manera, ZY es lo que está en el plano de la pizarra y X es que sale del plano de la pizarra. Eso es, entonces, respecto a los sistemas de coordenadas. Y aquí, entonces, nos ubicamos en este marco de referencia para estudiar ya en el apunte 2 las superficies. Pero los otros sistemas de coordenadas, cilíndrico, esférico, lo dejamos para las circunstancias que después necesitemos usarlos, porque hay ecuaciones que se tornan mucho más fáciles en vez de darlas en sistema de coordenadas, o sea, en vez de darlas en el sistema X, Z, dar en sistema cilíndrico, R, θ, Z, o en sistema de coordenadas esférica, R, θ, phi. Ya. Entonces, habíamos dicho que ya estamos en el ámbito del apunte 2, ¿no? En el estudio de las cuádricas, que se llama. Bueno, estas obedecen a una ecuación de este tipo. AX cuadrado más BY cuadrado, vamos a colocar más CY cuadrado, más DXY, más EYZ, más F, falta el XZ, más FG, X, H, Y, J, Z, más K, igual 0. Entonces, el gráfico que corresponde a una ecuación de ese tipo es lo que se llama una cuádrica. Cuádrica porque tiene expresiones de orden 2. Es un polinomio en 3 variables de orden 2. Polinomio de 3 variables y de orden 2. O sea, no puede aparecer ningún cubo ni ninguna de esas cosas, ¿no? Hasta 2 no vas a aceptar como exponente de la variable. Tiene que tener 3 variables, la X y la Z. Puede que alguna no esté, ¿no? Eso no es ningún problema. El caso especial es si sucede, por ejemplo, que desde la, caso especial, vamos a poner aquí, desde la
hasta el B, hasta el F son ceros. Entonces queda solamente la parte lineal. La parte lineal. Y bueno, para no anotar la GHJK, lo anotamos como AX más BI más CZ más D igual 0. Entonces, este es un plano, eso es muy importante. Ahí sucede que tenemos entonces el plano. Es cuando ya deja de ser de orden 2, deja de ser cuádrica en el fondo, ¿no? Ya. Y un plano es muy importante porque, bueno, la figura que nos acompaña permanentemente en el ámbito de vida, ¿no? Casi todo uno tiende a que sea plano, pared plana, o piso plano, por supuesto. En fin, muebles usualmente planos. En fin. Y un plano, cuando uno lo dibuja, bueno, lo representa por un pedazo, un plano, ¿no? Así un dibujo un poco que asemeja un paralelogramo. En el entendido que aquí siempre los planos son infinitos, se extienden por todos lados. Los planos no tienen ni ancho ni largo, son planos infinitos. Siempre aquí en nuestros estudios van a ser planos infinitos. A no ser que uno diga un plano que tenga acotaciones, por ejemplo, por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. Es una parte de un plano, pero el plano mismo como concepto es infinito. Bueno, y en el plano también pueden faltar algunas de las variables. Si faltan algunas de las variables, entonces se transforman en, en planos, según la cantidad de variables que falten, paralelos a los planos coordenados, como en los casos siguientes. Entonces comencemos con el plano I igual 3. I igual 3 en este ámbito es un plano. Si alguien digamos, mira esta explicación y dice, bueno, I igual 3, eso no es un plano, es una recta. Claro, porque no está definido con el ambiente donde estamos trabajando. Pero ese ambiente aquí, como contexto, es el sistema tridimensional. O sea que ahí tiene que haber X y tiene que haber Zetas. O sea, yo le decía que para ser más preciso se debiera colocar así la ecuación, indicando que todos los X están, todos los Z están, y solamente el I tiene la restricción de ser igual a 3. Ahora nadie usa esta notación, ¿no? Ni siquiera se hace referencia a ella, como en este caso yo se lo estoy diciendo a ustedes, porque está un poco de más, ¿no? Y el gráfico, eso es lo interesante aquí, el gráfico. Es un plano, ¿ya? Y todos los puntos de ese plano tienen la I igual a 3. Entonces uno dice 1, 2, 3. Ese es el plano que estamos considerando. I igual a 3. Eje X, eje Y, eje Z. ¿Profe? ¿Sí? Disculpe, hay un compañero que quiere entrar, por favor. Varios. Entonces, ese es un plano. ¿Se fijan? Es un plano que es paralelo al plano XZ. Este es el plano XZ. El plano XZ este. El igual 3 paralelo al plano XZ.
Y así se pueden dibujar x igual 5, z igual 9, en fin, cualquier tipo de planos de ese estilo. Ahora, ¿por qué entonces coincide con ser precisamente un plano, o lo que uno entiende un plano? Porque cualquier punto que ustedes tomen aquí en este plano va a tener la y igual a 3, porque es punto de este plano, si uno lo proyecta sobre el plano XY, cae en la recta y igual a 3. Está aquí en la recta y igual a 3, ¿no? Pensaba como ya en un sistema de 2 dimensiones. Cuando yo digo lo proyecto, quiere decir que, bueno, paso de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Y en 2 dimensiones, claro, esto ya es una recta. Y eso sucede aquí. Entonces, todos los puntos tienen una X y una Y, no importa, son todos los X posibles. Pero la Y de esos puntos siempre es igual a 3. Y por esa situación, que cualquier punto de acá se proyecta en esa recta Y igual a 3. Eso respecto a planos que no tienen las dos, que le faltan dos de las variables. Ahora puede que le falte una variable solamente. Entonces sería así, 2x más 5y igual 10. Aquí nuevamente, quizás debiera anotarse así, 2x más 5y igual 10. Z igual a z. Pero nuevamente nadie usa esa notación. Porque el contexto ya nos dice de qué se trata esto. Este es un plano. Mirado, digo nuevamente, mirado esto, fuera de este contexto que estamos trabajando nosotros, es una recta, claro. Y si alguien llega atrasado y dice, están explicando la recta. No, no, estamos explicando el plano. Ahora, entonces, para dibujar esto, bueno, es también bastante sencillo. Lo que hacemos es, buscamos intersección con los ejes. Bueno, tal como lo hicimos aquí venía dada la intersección gratuitamente. Pero aquí, intersección con los ejes, hay que buscarlo. Entonces, cuando x vale 0, el y vale 2. Y cuando el y vale 0, el x vale 5. O sea, esto pasa por x igual 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y por y igual 2, 1, 2. ¿No? Pasa por acá. Bueno, y aquí, para que parezca realmente un plano, habría que hacer esa figura. Allí tenemos entonces un plano. Es un plano que es paralelo al eje Z. Profesor, ¿Sí? en relación a la prueba, las preguntas relacionadas con plano van a ser así. Mira, claro, hay cosas que hay que identificar. Entonces, no sabría decirte específicamente. Ahora, ¿ustedes han visto la prueba de ensayos? Vamos a aceptar. ¿Han visto la prueba de ensayo? ¿La han abierto? ¿Nadie la ha abierto? Sí, Pero no la han hecho. No la han resuelto. Dígame, no, si yo en lo personal no la he hecho. nadie lo va a retar, digamos. Bueno, tienen Profe, que yo la hacerla este fin vi, de pero semana. también, pero no la he hecho. Este fin de semana la tienen que hacer. ¿No podemos Ahora, lo resolver que... algunos ejercicios con usted? ¿Cómo? ¿No podemos resolver algunos ejercicios con usted? ¿Ejercicio de dónde? De la prueba de ensayo. Ah,
Bueno, yo Yo estaba igual sería como un pensando, repaso igual más. es que es bueno que la hagan ustedes la prueba, pero estaba pensando sí, entregarle las respuestas. Ah, también. O sea, va a ser la prueba también, aparte de estar escrita allí en la plataforma, yo la tengo escrita en PDF, entonces voy a hacer una copia y en los lugares que frente a la alternativa voy a colocar un pequeño desarrollo respecto a la respuesta. Pero sería bueno que primero le intentaran ustedes, porque si no pierde todo el valor el ensayo mismo, ¿no? Pero sí puedo hacer eso. Lo encuentro bien, profe, pero así en cuanto hacia el repaso, o sea, yo cuando me refería al repaso, me refería a hacer así como ejercicios, así como relacionados con la prueba, obviamente no los mismos que están haciendo la prueba de ensayo, como así ejercicios que sean relacionados con la prueba. Sí vamos a hacer eso. Vamos a hacer. Pero primero hay que repasar las cosas. Uno comienza muy simple, pero después vamos a ver todo, así que no se preocupe. Plano está listo. Ahora un plano completo, voy a terminar la idea, ¿no? Un plano completo, o sea, con todas sus variables, ya tendría que ser algo así, el plano completo, 2x más 3y más 6z igual 18. Entonces, ¿cómo se hace esto? En cuanto a dibujo, en cuanto a gráfico. Uno dice, hacemos x e y igual 0, nos sale que z vale 3. 1, 2, 3. Por allí pasa el plano. Cuando z y x vale 0, el y vale 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuando ahora el y el z vale 0, x vale 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por ahí. Entonces se unen esos tres puntos y eso representa el plano. Eso es el plano. Ahora pasamos a las cuádricas. Pasamos a las cuádricas. Entonces las cuádricas tienen esa parte en segundo orden. Entonces, en esa tremenda ecuación que yo coloqué aquí, por efectos, y eso es lo que está también escrito en el apunte, por efecto de una traslación de ejes, eliminamos los términos x, y z en primer orden. Y por una rotación de ejes, eliminamos los términos cruzados, xy y zx. Entonces nos quedan unas cuádricas que se llaman centradas o canónicas, simplemente de este tipo. Ax cuadrado más bi cuadrado más cz cuadrado más d igual 0. Ese tipo de cuádrica. Por ejemplo, la más famosa de todas, la esfera. Y una esfera podría ser así. Vamos a hacer una esfera que no esté centrada. X cuadrado más y cuadrado más z menos 2 al cuadrado igual 2. Entonces es una esfera. El centro de la esfera es 0, 0, 2. Y el radio es raíz de 2, ¿no? Tienen que ir al cuadrado, radio raíz de 2. Centro 2 y radio raíz de 2. Entonces, para dibujarla, consideramos que ese es el centro, ¿no? Entonces, bueno, esto siempre hay que dibujarlo al revés. Los ejes, colocárselo al final, para que entonces encontremos una figura ya. Allí. Este es el eje Z que pasa por acá. Supongamos que este punto es el 2. Entonces,
allí van a estar los ejes. Este es el 2 en el eje Z. El radio es raíz de 2, esa distancia es raíz de 2. Y ese sería entonces una esfera centrada en este punto 002 y con radio raíz de 2. Todas las demás otras figuras, entonces, se asemejan un poco a esa escritura. Lo que varía es cuando aparecen signos menos. Entonces, o cuando hay una de las variables en primer grado, una mezcla de 2 grados con 1 grado, son los paraboloides. Paraboloides circulares o paraboloides elípticos. O también pueden ser, entonces, cuando hay 2 signos menos, se llama hiperboloides. Con un signo menos de una hoja, con 2 signos menos de 2 hojas. Y los paraboloides hiperbólicos, que correspondían a esas sillas de montar. Conos también, siempre que haya una variable, o sea, las variables tienen orden 2, pero hay un signo menos. Todo eso está escrito en el apunte, están hechas las figuras, y lo que tienen ustedes es relacionar la forma de la ecuación con la figura. Así se puede preguntar entonces, si ya quieren ir ya directamente una forma como preguntar esto. A ver, inventar algo relativamente rápido. Entonces, si preguntamos así, va a ser, bueno, muy simple, ¿no? Mire, una figura como esa. Pasa por ese punto 1. Ese es un paraboloide. Es un paraboloide. Entonces, podemos colocar una pregunta con una figura. Probablemente la figura la voy a hacer a mano y voy a hacerla en colores, por si acaso, para que queden un poco más nítidas o más expresivas. Y decir, entonces, tiene como ecuación. Entonces aquí colocamos ecuaciones. 1, 2, 3, 4 son, ¿no es cierto? Y ahí para no inventar tanta cosa vamos a colocar ninguna de las anteriores. Entonces podemos colocar así. Z igual a x cuadrado más y cuadrado. Z más 1 igual a x cuadrado más y cuadrado. Z menos 1 igual a x cuadrado más y cuadrado. Sí, una forma como preguntar esto. Ya. Entonces uno mira, bueno, va a su apunte, identifica que esto, como figura, esa de aquí, entonces es un paraboloide. Paraboloide. Tenemos nuestro paraboloide. O sea, cualquier cosa que aparezca como vaso, ¿ya? Se entiende que es una superficie que es un paraboloide. O sea, es bastante diferente a las otras 5 superficies, así que no hay como confundirse. El paraboloide es como la mitad de la esfera, ¿cierto? No, paraboloide es como un vaso, una copa. Ah, ya, gracias. Paraboloide es una copa. Una copa infinita, pero una copa, digamos, sin ¿cómo se llama la copa? Pástaco, creo, sin el pie de la copa. Es una copa. No sé, una burbuja en el aire, esta, como pompa cuando se colocan en estos lugares, en fin, donde los niños juegan. Entonces se hace como una bolsita así. Es un paraboloide. O sea, si uno aquí tiene esa curva, la gira, bueno, le da esa figura simétrica respecto al eje Z, para este caso el dibujo. Entonces, bueno, si ustedes miran ahí el apunte,
probablemente venga así la figura. Es AZ cuadrado, vamos a poner en este orden mejor. AZ igual a, no sé, BX cuadrado más 6 cuadrado. ¿Por qué esos coeficientes? Porque eso hace que no sea circular, sino que sea elíptica. ¿Ya? Y probablemente la figura viene así. Eso está en el apunte, digamos. Entonces dice, bueno, un paraboloide. Tiene que tener esta forma la ecuación que la representa. Y si está dispuesta en forma vertical, el z, que representa el eje vertical, está en primer grado. Entonces, claro, esta anda más o menos bien, porque está el z en primer grado en las tres. Ahora, la nuestra que hemos colocado aquí parte desde 1. Bueno, si parte desde 1 quiere decir que corta el eje z en z igual a 1. Ese punto tiene coordenadas 0, 0. Si yo reemplazo aquí 0, 0, me da 0. Tendría que ser z igual a 0, no puede ser 1. Se descarta la primera. Aquí, si x e y van en 0, queda que el z igual a menos 1. Se despeja como menos 1. No, lo que yo creo que sea 1. Y aquí, si x y y van en 0, despejo el z, me queda z igual a 1. O sea, tiene que ser esta. La solución. ¿Se dan cuenta? ¿Les parece claro la forma como se puede preguntar? Sí, profe. Ya. Y eso se puede hacer con cualquier otra curva, o otra superficie. También se puede preguntar al revés. Ahora no lo hago ese ejercicio porque no alcanza la pizarra. Uno podría colocar una ecuación, ¿no es cierto? ¿Se imaginan? Como esta, y 4 figuras aquí. Pero en lo inverso. No lo hago porque habría que inventar 4 figuras, se va a complicar mucho. Pero también sería una forma. Si lo hago en la prueba, claro, tengo tiempo de hacerlo en un papelito a mano con calma. Dar la ecuación y colocar la figura. Entonces, a la ecuación asociarle la figura y responder bajo la figura con una X cuál es la que corresponde a la ecuación dada. Esa es la manera. Otra forma es decir también esto, y sobre todo pensando en lo que vamos a aplicar después. En lo que vamos a aplicar después, no había más preguntas, no sé, disculpe que borré. Pero díganme ustedes, por favor, si hay preguntas. No se queden con las dudas. Ya. Otro ejemplo. Podría ser lo siguiente. Entonces, el volumen del sólido acotado por, vamos a hacer aquí entonces x cuadrado más z cuadrado igual a y cuadrado. Este es z. X cuadrado más z cuadrado y cuadrado. Acotado por eso. Y acotado por y igual a 4. Entonces, queda representado por. Por. Y aquí yo incluiría 4 figuras. También voy a hacer 3 nomás para que una. A ver si esto queda relativamente ordenado acá. 2, 3. Y aquí ya, n de a es para no estar inventando tantas figuras. Entonces acá se puede colocar algo así, como, ¿no es cierto? 2 aquí.
decirlo así. Acá vamos a colocar ahí 4. Y acá vamos a colocar otra figura así, quizás. Ya. Entonces, ¿se puede preguntar algo así como eso? Es un sólido, o sea, es un cuerpo finito. Cuando uno habla sólido aquí, entonces ya deja de considerar la cosa superficial infinita, sino que son un conjunto de puntos del espacio que está acotado. Eso significa, en términos simples, que se puede meter dentro de un cajón. Ya. Ahora, entonces, ustedes miran la ecuación que les dan x cuadrado igual x cuadrado más z cuadrado y cuadrado, o y cuadrado igual a x cuadrado más z cuadrado, si lo leemos en forma inversa. Entonces, lo primero que tienen que ir a su mostrario de superficies es decir, bueno, este es un cono. Es un cono. Y este de aquí ya sabemos por la explicación anterior que es un plano. Entonces el asunto tiene que tener conos y planos. Ya, supongamos que yo, bueno, ninguna de las anteriores lo puse ahí porque no me alcanzaba la pizarra ya. Ese no sería, eso no sería. Y este no sería porque es un paraboloide, se fija que está redondito ahí. Tampoco sería. Estos son conos. Estos son conos. Entonces, este se abre hacia la derecha, este se abre hacia la izquierda. Este llega hasta el 4, es parte del 4 hacia la izquierda. Pero no puede ser este, ¿no? Porque tenemos que incluir el plano I igual 4, y el plano I igual 4 es esta parte. Ese es el plano I igual 4. Entonces lo que corresponde es decir, esa es la respuesta. Y no esto tampoco, entonces funciona. Porque aquí en ninguna parte está el plano I igual 4, entre otras cosas. ¿Se entiende la forma como se está preguntando esto? Sí, profe. Ya. Entonces, la moraleja de esto, hay que tener siempre a mano esa tabla con figuras. Si ustedes quieren, la pueden rescatar de los libros, esos libros que yo les puse en el... A ver, hay que aceptar ahí. Aceptar. Oh. Eso no acepta. Admitir. Los libros que yo les puse en la plataforma tienen figuras bastante buenas, ¿no? Incluso de uno de ellos yo saqué las figuras que coloqué ahí en el apunte. O van a la red y colocan superficies cuádricas. Entonces hay cientos de páginas donde dan a veces en una sola plana, en una sola página, toda la figura con sus nombres y sus ecuaciones. Eso es imprescindible aquí, eso lo tienen que tener a mano. ¿Ya? A la vista, digamos, en el momento de la prueba. Lo bajan y lo colocan ahí en el escritorio, como se llama la pantalla principal de luz que usan en el computador. Ya. Esta es más o menos la forma, ¿no? ¿Cómo se tratan estas cosas las cuádricas? ¿Les queda claro? Se fijan, no es tan terrible, ¿no? Sí, profe. Ya. Esto es la geometría, entonces, que necesitamos conocer. Más adelante, cuando hagamos integración, esto va a ser lo más común posible. Vamos a tener que lidiar con estas superficies, buscándole los volúmenes, buscándole las áreas, por ejemplo, muy interesante buscar las áreas de esta superficie. Si uno quiere hacer una construcción
como un paraboloide, ¿no? Y quiere determinar, por ejemplo, no sé, ya la tienen como una obra gruesa y la quiere enchapar en algo, no sé, con algún un plástico, o aún pintarla, digamos. Entonces necesita conocer la superficie de un paraboloide. Bueno, y la manera cómo se puede encontrar es mediante el uso de integrales múltiples. Entonces, muy interesante todo esto y lo van a tener que aprender bastante bien. Y son pocas las superficies, son 4, 5, 6. Las que son interesantes también, y eso venía una pregunta en la prueba de ensayo, son las cilíndricas, ¿no? Las cilíndricas vienen dadas así. A ver, podemos decir z igual a i cuadrado menos 4. Entonces, se llaman hojas cilíndricas, o cilindro, yo le llamo cilindro, ¿no? Cilindro. También lo pueden encontrar en algunos textos, algunos apuntes como hoja cilíndrica. Porque es como una hojita de cuaderno, bueno, que está curvada. Es una hoja cilíndrica. Ahora, ¿cómo esto? Entonces, ya a ustedes les interesa cómo se puede... tiene gráfico y aquí nuevamente vamos a inventar unos gráficos acá. 3, y hay 4 van a inventar mucho, la mujer NDA. Ninguna en la anterior. Entonces, aquí podemos colocar un cilindro así. Una hojita cilíndrica entonces de esa manera. A ver, esto así, esto va con este. Entonces no lo encuentro muy adecuada esta, porque tiene que ser para el otro lado. Tiene que ser así. Allí. Ahí se nota que es una hojita así que está doblada, ¿no? Podría ser así. La podríamos colocar quizás así también. A ver acá. Ahí. Y acá de nuevo aquí. Una hojita así. Bien. Y ahora, entonces, lo hacemos así. Y acá hacemos otra así. Así. Es como bueno, ahí es como un hangar, ¿no? Un hangar, se ha aplicado esas cosas donde guardan los aviones que simplemente le hacen un techo así cilíndrico. Entonces, A, B, C y D son las posibilidades. Entonces uno ve aquí, bueno, rápidamente, que lo intercepto con el eje Y, intercepto con el eje OI. Entonces, si hacemos z igual 0, vamos a tener que i cuadrado menos 4 es 0, o sea que i es igual a más menos 2. Entonces, este se fija en 2 y este es menos 2. Cosa que acá no tenemos. No tenemos esa intercepción en ninguno de los dos gráficos anteriores. Entonces probablemente va a ser este. Y eso corresponde a una especie, esto, si uno lo mira en dos variables, es una especie, voy a colocar así, ¿no?, de parábola. Porque la ecuación en dos variables, cuando una estaba al cuadrado y la otra estaba elevado a 1,
entonces eran parábolas. Eso tiene como una forma parabólica. O sea, es un cilindro que se puede llamar cilindro parabólico. Bueno, este no es, porque no tiene esas intersecciones con el eje Y, este tampoco las tiene. Bueno, y ese sí que las tiene, entonces el que está correcto es esa solución. Profesor, ¿Sí? pero si supuestamente si ahí hacemos el I igual 0, quedaría que Z sería -4, entonces no debería abrir para arriba, así como la parábola, así debería ser el Sí. hangar para arriba. A ver. Sí, disculpe. Disculpe, quise colocarlo así. Quise colocarlo así. Ah, Claro, porque ya. sí. Gracias. Sí, porque si no me iba a quedar muy difícil el dibujo hacia abajo. Igual 0. Estamos inventando estas cosas aquí. Queda Z igual 4, claro. Y este sería entonces punto 4. O sea, en el el sistema de ejes, este es Y, este es Z. Ahora el X sale aquí hacia afuera, ¿no? En la pizarra. Se vería así. 74 menos 2 y 2. Así se vería ese hangar. Ya, gracias por eso. Entonces, esa es una manera. Ahora, los gráficos se pueden hacer en un programa, ¿no? Un programa matemático, y importarlo y colocarlo aquí, los cuatro. Voy a ver. Cuando eso no se dé, entonces yo lo voy a hacer a mano, lo más claro posible, ¿ya? Para colocarlos como alternativa o colocarlos como figura sobre la cual hay que decidir ecuaciones como alternativa, etc. Así se presenta entonces el asunto de las cuádricas y la forma como podemos consultar de ella en una prueba. ¿Alguna pregunta específica? A veces también yo se lo hice algún día, probablemente, como último ejemplo. También uno recurre mucho al hecho, hacer figuras en el primer octante, o sea, en el octante principal, donde es el octante principal, es X y Z, donde X es positivo, el Y es positivo, el Z es positivo. Es el octante principal. Si estamos refiriendo al sistema de coordenadas, estos rincones de las piezas, ¿no? Entonces, la pieza misma es el octante principal, donde todo es positivo. Entonces, en el primer octante, el sólido, intersección de los cilindros, X, primero vamos a tener uno sin Z, no, vamos a hacer uno con ya X cuadrado más Y cuadrado igual 4, y el otro entonces lo hacemos sin Y, X cuadrado más Z cuadrado igual 4. Es
Entonces, este es muy popular. También para que quede en la estructura que ustedes quieren estar viendo. Y aquí agarramos este NDA. Entonces, esto va así, ¿no? Ups. Eh, Ese es el gráfico. Es como, es como estas, no se llaman coplas, ¿no? Estas cañerías que van a ver, ¿se puede representar así? Así. Así. Eso debe tener un nombre especial en cafetería, aunque no es muy usual, ¿no? Y no debe ser muy eficiente eso para trasladar cosas, líquidos, que se crucen. Se debe producir ahí un efecto complicado en el cruce, pero igual puede existir, digamos, para conductos, no sé, de aire, cosas de ese estilo. ¿Ya? Son dos cilindros de la misma, del mismo diámetro, están ambos igualados a 4 y que se cruzan. Entonces, así se vería el dibujo. Bueno, acá uno puede hacer, no sé, unos que no correspondan. No hay ningún misterio que así se construyen los ejercicios. Uno que no corresponde, no sé, habría que hacerlo así. Así. Sí. U otro acá, no sé, decir, este es así, este es así. Este es así. ¿Ya? Entonces ahí uno está identificando una superficie acotada está identificando un volumen, disculpe, acotada por dos superficies que se dan. Y se presentan un gráfico y hay que elegir cuál es el gráfico que corresponde. O darle el gráfico, uno da este gráfico aquí, dado ese gráfico, vamos a colocar, dado ese gráfico, entonces uno coloca acá, ya, NDA, ¿cuáles son las superficies que aquí, lo limitan? 4, supongamos que es todo este 2 de 2, por supuesto. X cuadrado más Z cuadrado. Ya, este va con X y con ese Z, ¿no? X cuadrado más Z cuadrado igual 4. Este ya lo cambiamos un poco. X cuadrado más Z cuadrado le ponemos 2. Y este X cuadrado más Y cuadrado le colocamos 2. Y este, no sé, X cuadrado más Y cuadrado igual 4. Y este Y cuadrado más Z cuadrado igual 4. Ya. ¿Se fijan? Ahora se da esta figura y se dice, bueno, ¿qué ecuación le corresponde a los... qué ecuación le corresponde a la superficie que limitan ese sólido? Entonces ya sabemos que la respuesta está de aquí arriba, bueno, la tenemos allí y marcaríamos eso. ¿Está bien? ¿Te parece suficiente? ¿O aún quedan con alguna duda que quisieran aclarar? A mí en lo personal me queda bastante claro, pero o sea, esta parte Ya, pues, igual falta. sí, vamos por partes. Vamos por partes. Lo importante es que le vaya quedando claro cada parte. Ahora nos saltamos a... Recuerden, antes de saltarnos, tienen que tener ahí una buena hojita con las figuras. Un buen gráfico
una ecuación. Las que yo puse son bastante nítidas, bastante claras, pero si quieren, ahí está una por página, me parece, de la figura. Pero busquen en la red de cuádricas centradas se llaman estas. Las cuádricas centradas, esas que no tienen ni X ni Z en primer grado, ni menos tienen los valores que se llaman cruzados, XY y Z y ZX. Entonces, buscan una página, la tienen ahí y van mirando cada vez que les sea necesario. Ya, ahora saltamos ya al cálculo mismo. Esto podríamos decir es geometría. Geometría en el espacio. Muy importante. Geometría en el espacio. Geometría en el espacio. Entonces ya vamos al caso del apunte 3, ¿no? Y estos son ya funciones. Bueno, uno coloca, si lo quiere generalizar, bueno, un ámbito que vaya de un espacio de n dimensiones a otra de m dimensiones, n y m. Es decir, bueno, aquí hay un sistema de ejes con muchas dimensiones, muchos ejes, y este otro con más ejes, digamos. Ahora, lamentablemente, esto no es posible imaginárselo, ¿no? Porque la mente humana no le permite imaginar este tipo de sistema, digamos, coordenado, multidimensional. Pero matemáticamente esto se puede considerar, no hay ningún problema. O sea, si yo digo f, una función que va de R2 en R3, de 2 dimensiones a 3 dimensiones. Entonces, aquí en el dominio hay 2 variables, x e y. Y en el recorrido hay 3 variables. Puede ser x más y x menos y. Por ejemplo, es así. Es una función perfectamente posible y que uno podría sacarle límites, derivadas, no integrales, porque las integrales siempre tienen que caer aquí en un solo valor único. O sea, el límite tiene que ser 1. Pero para límites y derivadas no hay ningún problema. Aquí hay 3 componentes para la función. Hay 3 componentes f1, f2, f3. O sea, la f1 en xy es x. f2 en xy es x más y. f3 en xy igual a x menos y. No tiene mucho que ver con la prueba misma, pero es para ubicarnos, digamos, y tener un ambiente de trabajo donde uno pueda después extender las ideas, ¿no? Ya. Y si uno, por ejemplo, quisiera sacar el límite de esa función, habría que sacar el límite de f1, f2, f3. Si los 3 límites existen, perfecto, el límite existe de la función completa. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, significa matemáticamente lo que significa, ¿no? Que cuando aquí nos acercamos a un punto, las imágenes se acercan a en este caso, no a un punto, sino a un vector, porque hay 3 componentes. Ya. Pero aquí, permanentemente, vamos a trabajar en un caso con 2 dimensiones, ¿no? En el dominio. Entonces, casi siempre lo vamos a colocar en estos cursos, y es lo que uno mira en los textos, ¿no? La función va de R2 a R. ¿Por qué? Porque se puede dibujar. Aquí hay 3 variables, digamos. Hay 3 grados de libertad, también se habla en un lenguaje un poco antiguo, ¿no? 3 grados de libertad. O sea, que uno se puede mover en el plano XY, aquí estaría R2, y en el eje Z estaría entonces el R.
Y esto es, bueno, se especifica mediante una fórmula, dice z igual función de x, y. Y estas son superficies también. No necesariamente son cuádricas, ¿no? Porque podría ser, ejemplo, z igual a esta típica x cubo, ¿ya? Partido por x cuadrado más y cuadrado. Es una función. O sea, aquí fxy es x cubo partido por x cuadrado más y cuadrado. Ya son superficies más complejas, digamos, que obviamente es muy difícil imaginarlas con el conocimiento que uno tiene hasta ahora, pero uno recurre a un computador como lo habíamos hecho muchas veces, ¿no? Y grafica esto, z igual a x cubo partido por x cuadrado más y cuadrado. Y lo que hace el computador se da con una especie de malla de puntos y va aproximando, ¿no? Se da, no sé, 100 pares de puntos, 200 pares de puntos, y con eso va sacando imágenes y las va colocando en una superficie, y ese es el gráfico de la función. Eso ya lo sabemos hacer. Yo les dije que aquí estábamos usando permanentemente ese plot 3D, pero también hay otros graficadores que vienen incluso en aplicaciones telefónicas que se pueden bajar. Entonces, a pesar que este cálculo se puede hacer en varias dimensiones, tanto para el dominio como el recorrido, lo estamos concentrando aquí porque, entonces, en este caso, tenemos superficies que representan a la función. Y en toda función es bueno distinguir, entonces, el dominio y el recorrido. Ahí vamos a hacer algunas preguntas, entonces, para que practiquemos. Entonces, estas funciones que van a ir de R2 en R, que están graficadas así, este es el z igual fxy, este es x y z. Entonces el dominio de f gráficamente corresponde, es la proyección de la superficie, S, podemos llamarle superficie, S, sobre el plano XY. Lo que cae aquí, entonces, ese es lo que cae de arriba, o un poquito más grande, no sé. Ese podría ser el dominio de F. Y el recorrido o rango es la proyección de la superficie S sobre el eje o Z. El eje o Z. O sea, esto se proyecta y aquí nos da un segmento en este caso, ¿ya? Y ese pasaría a ser entonces el recorrido o rango de F. Ya, eso es algo que hay que tener bastante claro. Ahora, ¿cómo se saca el dominio y el recorrido? Bueno, hay que mirar la figura. Si la figura es conocida, si una esfera, entonces fácilmente uno entiende que es una esfera que está en el espacio, la proyectamos sobre el plano XY, que es lo que da. Una esfera puesta en el espacio proyectada sobre el plano XY. Si se proyecta sobre el plano XY, ¿qué es lo que da? ¿Cómo figura? Las proyecciones son como las sombras, ¿no?
¿Qué sombra daría proyectar esa esfera sobre el plano XY? ¿Alguien lo visualiza? No. Me parece que yo estoy haciendo el repaso a mí mismo, ¿no? Cosa que no. Un círculo. Un círculo, profe. Claro. Muy bien. Entonces, esto se proyecta en un círculo. Y al proyectarlo sobre el eje Z, sobre el eje Z, ¿en qué se proyecta? ¿En un? ¿También en un círculo? ¿Eh? ¿También No, en un pues círculo? un eje. Ahí. ¿Qué tiene que ser Aquí, esto? Un segmento. Un segmento. ¿Ah? Y ese segmento, bueno, va del polo norte al polo sur. O sea, este segmento tiene como dimensión el diámetro. Luego son las sombras. Tenemos el dominio. F, y este es el recorrido de. Ahora, eso es, en este caso, es una relación, ¿no? A propósito. Es una relación, porque si ustedes se paran en un punto, aquí hay dos imágenes en la esfera, entonces es una relación. Pero esa relación que es, bueno, también tiene formulación matemática, también puede tener dominio y recorrido. Es el caso aquí, se proyecta un dominio, un círculo, y acá se proyecta un segmento. ¿No? Recuerden que siempre la esfera, para tomarla como funciona, hay que partirla en dos, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Cada una de ellas representa una función. Porque al despejar la z, aparece un más menos raíz cuadrada. Entonces, ejemplo. Ustedes la quieren como una especie de pregunta, ¿no? Tendría que ser así, entonces, por ejemplo. La función. Coloquemos acá z igual a. A ver, no sé si era tan fácil o tan difícil, ¿no? Y que menos sí, así. Tiene como dominio y recorrido, respectivamente, que no hay equívoco. Entonces aquí inventamos algunas respuestas, ¿no? También, como digo, por comodidad y no inventar tanta cosa, le voy a colocar NDA. Ahora, en las pruebas mismas yo evito siempre colocarle mucho NDA, pero en algún caso es necesario. Aquí lo hago siempre en estos ejemplos que estamos hoy día trabajando para no inventar una respuesta más, ¿no? Entonces, ya. Bueno, pensemos en problema, es lo que uno hace cuando uno construye una prueba, ¿no? ¿Cuál es el dominio de la función f? Bueno, son todos los puntos puntos con coordenadas x, y, para los cuales la fórmula tiene sentido. ¿Cierto? Pares x, y, para los
cuales x cuadrado más y cuadrado está bien formulada, digamos. ¿Está? Así entre comillas. La explicación. Está bien formulada, quiere decir que tiene matemáticamente tiene sentido. Entonces, cuando se tiene una expresión de este tipo, ¿ya? Con fracciones, lo que tiene que fijarse uno siempre es que no hay división por cero, porque la fracción se invalida cuando se produce una división por cero. Entonces, la división por cero aquí se da cuando x es igual a y. O sea, no se aceptan xy tales que x sea igual a y. Entonces el dominio ya tendría que ser, ya lo voy a colocar aquí, ¿no? El dominio correcto. El dominio de f tendría que ser todos los puntos, vamos a colocar así, todos los puntos, excepto los xy tales que x es igual a y. Por ejemplo, no se acepta el 1, 1, el 2, 2, el raíz de 2, raíz de 2, ninguna de esas cosas. Menos pi como menos pi, ninguno de esos puntos se aceptan en el dominio. Ese sería el dominio. Y el recorrido, vamos a ver sí, cómo lo pensamos aquí. Bueno, ya sabemos que si proyectamos ¿ya? Esta figura sobre el plano XY, acá en X igual a Y, vamos a hacer con otro color, que es esa es la recta Y igual a X, ¿no? No puede haber proyección de puntos de la superficie cuando lo estamos proyectando, más aún, para que entendamos que lo estamos proyectando, quizás lo vamos a mirar así. Este es el eje Y, es lo mismo, ¿no? Y es el eje X. Y la recta Y igual a X, entonces quería dibujar aquí. Así está visto desde arriba. Desde arriba está visto. ¿Ya? Recuerda, el eje Z sale de aquí de la del plano de la pizarra. Así se ve también. Entonces, todos estos puntos perfectos pertenecen al dominio. Ya. Entonces, de los puntos que están ubicados en la recta roja no se puede encontrar imagen, no son puntos del dominio. Ahora, ¿qué puntos están en el recorrido? Bueno, ¿pueden haber números muy grandes en el recorrido? Claro, porque si yo dejo fijo el I, por ejemplo, aquí dejamos fijo el I. Decimos, a ver, voy a parar en el I igual 2. Y hago crecer mucho la X. Entonces, parado en el I igual 2, aquí vamos a tener 4 y aquí vamos a tener 2. Ahora, como X lo hago crecer mucho, sumarle 4 o restarle 2 es lo mismo. Entonces va a quedar X cuadrado partido por X cuadrado, va a quedar X, ¿no? Y si el X crece, quiere decir que el Z crece, porque ya quedó expresado en términos del X. Entonces se pueden alcanzar números hasta el más infinito. ¿Se pueden alcanzar números hasta el menos infinito? Bueno, con la misma razón, digamos. Si hago fijo y igual 2, aquí me queda 4, aquí me queda menos 2. Y ahora lo tiendo el X a menos infinito. A ese número sumarle 4, restarle 2, no lo hace ni media, digamos, no lo altera demasiado.
Entonces queda x cuadrado partido por x, queda x. Y x tiende a menos infinito, entonces igual se va a menos infinito. Y es posible encontrar números muy pequeños, se hace el mismo argumento. Se hace el mismo argumento, entonces, haciendo que x tienda a 0, por ejemplo. O sea, muy pequeño. O el y tienda a 0. Ahora, el único punto que no se puede obtener, sí, recuerda que estamos mirando el eje z, ¿no? Es el z igual 0. Porque si hacemos z igual 0, esta fracción igualada a 0, o sea, si tenemos acá x cuadrado más y cuadrado partido por x menos y igual 0, esto quiere decir que x cuadrado más y cuadrado da 0. Bueno, y esto quiere decir que x e y valen 0. Pero eso no puede ser 0 porque contradice aquí el hecho de que si x e y valen 0, queda una división por 0. Entonces el 0 no se puede obtener nunca. Quizás podríamos decir, es toda la recta, que es el eje z, excepto el 0. Y eso sería entonces el dominio recorrido. Y después uno aquí coloca otras cosas relativamente similares como alternativas y que sean falsas, ¿no? Esa es la correcta. Ya. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Ya. Yo creo que es hora de hacer un pequeño alto para buscar algo para beber. ¿Les parece que volvemos en un cuarto de hora? ¿O son las 9? Acercamos el reloj. Es 9:20. Son las 9:24, profe. 24. Entonces, ¿dónde está? A las 10. Ah, No, las 10 para las 10. ¿Te parece? ya, profe, gracias.